un extracto de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Allí hay gente que está gritando y proclamando algo. Le está hablando a Jesús que está crucificado. Él ya está en la cruz. Está ahí llevando en sí las culpas de nosotros, pagando nuestros pecados. En ese contexto, la gente grita, y grita desesperadamente, burlándose de él. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo, le dicen a Jesús. Quizás lo viste en alguna película, quizás al leer las Escrituras recordás el texto. Y quiero ponerte un poco en contexto, pero te voy a hablar en esta oportunidad de una prédica, un sermón que le puse como nombre Bajar de la cruz. Pero más bien dicho así, bajar de la cruz, preguntándonos, ¿no? Y la respuesta es no. La idea es que nosotros tengamos una conciencia de vivir en la cruz, de esta palabra que te voy a compartir. Y claro, no es fácil, pero es posible. Es muy viable estando con Jesús. El hombre natural no puede hacer esto, y ahora lo vamos a ir descubriendo, sin la presencia del Espíritu en su vida. Pero nosotros sí. Entonces te hablaba de recordar el contexto. Jesús está crucificado. Nuestro Salvador está en la cruz. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Jesús fue crucificado y mientras agonizaba, la gente pasaba, como te contaba, y se burlaba de él. El texto, Marcos 15, versículo 29-30, dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios. Nosotros diríamos aquí en Argentina: vos que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificás. Bueno, salvate a vos mismo y desciende de la cruz. Bájate de la cruz. Era una ofensa, era una burla al Señor Jesús. Qué loco, porque yo pensaba que apenas unos momentos antes estaban diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero después, quizás las mismas personas, o algunas de ellas, estaban diciendo: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y a mí eso me habla de la inseguridad humana, ¿no? De que nosotros no tenemos claras las cosas. Jesús sí tiene claras las cosas. Cada historia bíblica remarca el poder de Él sobre la vida. Cada hecho bíblico remarca que Jesús sí tenía claras las cosas. Por eso predicó lo que predicó. Jesús podría haber respondido emocionalmente a esas burlas. ¿Qué harías vos? Pregunto. ¿Qué haría yo? Si estás ahí cargando en la cruz los pecados de la humanidad, te azotaron, estás totalmente sangriento, lastimado, herido, apoyado sobre un poste con asperezas que están lastimando tus heridas. Y no obstante la gente grita: ¡bah, vos! Salvate a vos mismo ahora. ¿Qué harías vos? ¿Cómo actuarías? ¿Qué reflejo tendrías? Jesús podía haber bajado de esa cruz. Podía haber enfrentado la soberbia humana. Y podría haber dicho: a ver, ¿quién se enfrenta a mí? ¿Quién puede hacerlo? Pero así no es Jesús, ¿no? Jesús no es así. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo. Distintas definiciones que la Biblia nos habla sobre lo que hay en nosotros, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que pensar como Él. Por lo tanto, tenemos que actuar como Él. Por lo tanto, tenemos que racionalizar nuestras vidas y razonar como Él. Muchos se refieren a este momento, cuando pasó este suceso que te estoy contando, como la última tentación, haciendo mención a que en Mateo capítulo 4 encontramos que Satanás, cuando Jesús estuvo en el desierto, tentó a Jesús, como lo hace en la vida con nosotros. Pero ponen este hecho como quizás la última oportunidad del diablo de tentar a Jesús, de hacerlo
encolerizar, de hacerlo enojar y decir, pero por esta gente, por esta gente que está gritando ahora, se está burlando de mí, por eso os entrego mi vida. Pero Jesús no piensa así. Jesús no siente así. Jesús nos da sus pensamientos. La voluntad del Padre era que el Hijo cumpliera su ordenanza. Y Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Quiero hacer una aclaración con respecto a la palabra cruz. La palabra cruz en sí no tiene un poder alguno. Hay iglesias que definen la cruz como un símbolo totalmente importante a la hora de definir lo que sucede con un cristiano. Hay denominaciones o hay religiones que hasta pueden decir que con la cruz se libra a los endemoniados. Pero la cruz no es eso. La cruz era solo un madero que en sí mismo era maldito. No tenía ningún poder. Que digo esto porque sé que puede chocar a alguno en su sensibilidad. Pero la cruz no es ese madero. La cruz no es ese símbolo. A mi consideración, yo creo humildemente que Jesús no necesita ningún símbolo, porque Él es la misma vida. Él se representa en sí mismo. Pero escuchen, cuando nosotros escuchamos al apóstol Pablo, que alguien podría refutar lo que estoy diciendo y decirme, pero la Biblia dice y habla de la cruz. Claro, cuando él habla, está hablando con figuras retóricas que nosotros aprendemos cuando estudiamos hermenéutica. Para algunos es una sinécdoque, para otros es una metonimia. Son figuras donde se toma la parte de algo por un todo o viceversa. Y aquí se está hablando no de la cruz, se está hablando de quien estaba sobre la cruz. Se habla de Jesús. Por lo tanto, no es la cruz, es Jesús. Él es la cruz. En otro momento vas a escucharme decir, o alguien va a hablar y va a decir del poder de la cruz. Y estamos hablando del poder de Jesús. Amén, ¿se entiende? ¿Esto queda claro? No hay en una cruz representativa algún poder alguno. No lo hay. Imagínense que Jesús hubiera muerto en esta época y en vez de morir en una cruz un tiempo atrás, en Estados Unidos, por ejemplo, lo hubieran llevado a la silla eléctrica. En vez de una cruz, entonces el símbolo cristiano debería ser una silla eléctrica. Y nosotros andaríamos, ¿no?, con una silleta eléctrica colgando acá, incómodo, ¿no? Molesto para llevar entre la ropa. Los que lo hacen, me refiero. Quizás en la cúspide de nuestra iglesia tendríamos una silla eléctrica o una cámara de gas, un cuartito que representara una cámara de gas, porque Jesús murió en una cámara de gas. Pero no puede ser esto así, ¿no? La cruz no es Jesús. Jesús es el autor de la vida, de aquel que venció la muerte y resucitó para que nosotros tengamos vida. La cruz no hizo eso. Lo hizo Él sobre la cruz. Es muy importante entender esto, para no dar el lugar a aquello que no lo debe tener. Hay una reflexión extra que quiero llevar a que pensemos juntos. En las palabras asociadas a esta realidad, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificados. ¿Conocen esa palabra? Sí, ¿no es cierto? Los lectores de la palabra de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Casi nada, ¿no? El Señor lo hizo todo por nosotros. Pero el apóstol Pablo está incluyéndose en la obra de Jesús. Él se incluye. Él dice: yo estoy crucificado con Cristo. Jesús anteriormente había dicho que el que lo quería seguir tenía que llevar su cruz. Todo esto habla solamente de algo: de morir a nuestra voluntad. Y aunque muchas veces he hablado de esto aquí en su casa, quiero profundizar algunos aspectos de esta realidad para tenerlos muy presentes. No voy a poder mencionar todos porque son muchísimos, pero algunos aspectos nada más en la vida. Hay una mención entonces muy específica a la realidad de que Pablo
Pablo interpretaba qué era estar en la cruz con Cristo. ¿Qué es estar en la cruz con Jesús? Es lindo escucharlo, ¿no? Uno escucha que Pablo dice, porque yo estoy juntamente con Cristo crucificado. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es estar en la cruz? La palabra griega es stauros, de la que se define la crucifixión o crucificado, de donde viene. Y habla de una negación a sí mismo, anegación a sí mismo. No vivir para uno, no vivir por los deseos de uno mismo. Es la acción o la actitud de renunciar a los deseos personales. Así vivimos, así tenemos que vivir, porque así vivió Jesús, renunciando a sus deseos personales, renunciando a ello. Esa es la forma que el Señor quiere que nosotros vivamos. Claro, no es un mensaje que pueda ser comercialmente simpático, ¿no? Pero es la realidad, es lo que Él predicó. Él predicó eso, de morir a nosotros mismos. Solo de esa forma Él puede vivir en nosotros. Si nosotros morimos, si nosotros estamos vivos, Jesús no puede vivir en nosotros. La única forma es que nosotros muramos. ¿Quién muere por Jesús aquí? ¿Estamos crucificados con Cristo? Qué lindo, ¿no? Qué lindo entender el Evangelio. Qué lindo comprender lo que Jesús enseña y lo que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña. Hermanos, la cruz es dolor. ¿Qué es la cruz? Dolor. ¿Lo pueden decir conmigo? La cruz es dolor. Sigamos, es una listita un poquito más extensa. La cruz es impotencia. Decí conmigo, por favor. La cruz es rechazo. La cruz es maltrato. La cruz es injusticia. Es injusticia. La cruz es abnegación. La cruz es ser invisibles. No ser vistos para que sea visto Cristo. La cruz es burla. La cruz es menosprecio. La cruz es ser odiado. Todo eso vivió Jesús. Todo eso en las generaciones posteriores a Jesús vivieron los cristianos que defendían su causa, igual que Él. La cruz es todas estas cosas y más. Pero la cruz también es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Y si quizás no nos motiva a adherirnos los puntos anteriores, el dolor, la impotencia, el rechazo, el maltrato, este aspecto de hacer la voluntad del Padre debe ser el gran motor en nuestras vidas. Debe ser aquello que nos lleve a sentir en nuestro corazón: yo quiero hacer la voluntad de mi papá, de mi Padre Celestial. Que alguien glorifique al Señor, por favor. Estamos vivos, ¿no? ¿Somos una iglesia viva? Bien. Bueno, aunque te estoy pidiendo que mueras, pero es en otro sentido. Bueno, hay dos cosas a detallar en lo que el apóstol Pablo enseña. Una de ellas la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 6. Allí dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué fue nuestro viejo hombre? Crucificado. Ya no debe vivir el viejo hombre. Juntamente con Cristo, con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? No vivir bajo el poder del pecado. Eso es lo que Dios quiere de vos y de mí como iglesia. Él no quiere solamente una fachada de iglesia, que sepamos cantarle, que sepamos levantar las manos en un culto. Él quiere más que eso. Él quiere una vida entregada y muerta a su voluntad. Eso quiere. Así nosotros llegaremos al destino trazado por el Padre. Quiere decir entonces que el apóstol Pablo nos está hablando de que nuestro viejo hombre fue crucificado. Vos tenés que decir eso en tu corazón. Vos tenés que decirlo una y otra vez, seas hombre o mujer.
decir, mi viejo hombre está crucificado, ya no vive en mí, vive Jesús. Jesús es el que reina, Él hace su voluntad. Ahora, alguno se puede preguntar, pero, como excusa, ¿no? Esta pregunta. Pero ¿cómo, Dani? Yo sé lo que el Padre quiere. Es muy sencillo. Orar y leer la Biblia. Esos dos carteles con los que te chocas cada reunión aquí adelante. Orar y leer la Biblia. Al hacer esto, encontrás la voluntad del Padre. Simplemente lees su palabra y sabes lo que Él quiere que hagas. Y también de la misma manera sabes y aprendes lo que Él quiere que no hagas. Conocer la voluntad del Padre leyendo su Escritura y hablando con Él, relacionándote con Él, teniendo amistad con Él. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor cada día? Es una decisión diaria esto, ¿no es cierto? Esto no sirve para unas horas. Esto es diario. Tiene que ser diario. Todos los días tenemos que tomar esta decisión. Entonces el apóstol Pablo nos habla de que el viejo hombre, ya no soy ese hombre. Conocen la historia, ¿no? Lo que era Saulo. Pero él cambió a través de la manifestación de Cristo en su vida. Nosotros lo mismo. Pero hay algo más que puede tornarse semejante, que él dice en Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. El viejo hombre crucificado. ¿Y qué más se tiene que crucificar? La carne. ¿Qué es la carne? Nuestros impulsos, nuestros deseos. Todo lo que nos motiva a pecar, aparte de Satanás. Las intenciones del corazón. El vivir sin Cristo. Dice entonces la palabra que hemos crucificado al viejo hombre y también la carne. Por esta razón, es una frase que nos representa en la vida diaria a nosotros, la que le dijeron a Jesús, se nos hace viva a nosotros. Cuando a nosotros nos dicen, baja de la cruz. Pero claro, ya sé, estás pensando, ¿quién te dice baja de la cruz? Nadie te dice baja de la cruz. Pero sí nos lo dicen. Baja de la cruz, nos dicen. Al igual que Jesús, porque Jesús quiere morar en vos. Y nos dicen, toma el placer en tus manos. Deja que ese viejo hombre, esa vieja mujer, siga viva. Deja que la carne siga viva. Deja que tu corazón te siga engañando. Deja. Lo que te está diciendo esa voz es, baja de la cruz. Baja de la cruz. Cuando alguien nos dice que disfrutemos de la vida, ¿te lo han dicho alguna vez? Pero ¿qué haces yendo al culto tantas veces? ¿Por qué no te vas a pasear por ahí y disfrutar de la vida, no? ¿Por qué no disfrutás al aire libre y de momentos placenteros, como si no fuera placer estar con Cristo? No lo saben, lo ignoran, no lo conocen todavía. Por eso nosotros se los tenemos que transmitir. Jesús es placer para nosotros, que reemplaza totalmente el placer carnal y humano. Es muy superior a eso. En pocas palabras, el mundo nos dice, sálvate de la religión, salí de la religión, de la religiosidad, de esa vida cerrada al placer. Satanás y las multitudes, como a Jesús, pueden gritar eso al ser humano. Bajen de la cruz, bajad de la cruz de Cristo. Pero como di nombre a este sermón, esta palabra, cuando se nos diga de bajar de la cruz, ¿nosotros qué diremos? No bajamos de la cruz. Algunos que se llaman compañeros nuestros sin Cristo pueden decir cosas horribles sobre nuestra fe. Se pueden burlar de nosotros muy ampliamente. ¿Qué vamos a hacer? Soportarlo, simplemente, como Jesús lo soportó. Eso fue lo que hizo en la historia que te estoy contando. Algunos no podrán aceptar que nosotros no vayamos a emborracharnos con ellos. No es mi historia, pero quizás es la tuya. Van a querer que nosotros volvamos a hacer lo que antes hacíamos. No lo entienden. Algunos querrán que cometas adulterio. Otros que mientas.
Otros se preguntarán, ¿por qué pagar los impuestos? Yo soy un fanático de eso. Tengo todo al día, todo pagadito, ¿no? Y alguna vez me han dicho, ¿pero para qué los pagas los impuestos? Porque el Señor en su palabra lo manda a hacer. Dice que lo hagamos y que no le debamos nada a nadie. Por complacerlo a Él. Por eso, por complacerlo a Él. Nos hablan de esa manera como si nosotros no conociéramos el gozo, la diversión, como si viviéramos siempre amargados. No vivimos así, ¿no es cierto? Claro que no. Nos dicen esto entonces de una forma simbólica: bájate de la cruz, escapa de esa vida opaca. Pero esa cruz en la cual nos dicen que nosotros no tenemos que bajar, y Jesús nos invita a estar con Él en esa cruz, es la que nos salvó, porque la cruz es Cristo. La cruz es el Cristo, el ungido, el Salvador de la humanidad. Él es la cruz. Así como Jesús resistió las burlas, nosotros las tenemos que resistir. Hay que ser valiente, ¿no? La Biblia habla y dice que los cobardes no le darán el reino de los cielos. Hay que ser valiente para que se estén riendo de vos y vos mantengas tu calma, para que tengas paz en el Señor. Hay que ser valiente para resistir la tentación y muchas cosas más. Así que yo ahora te voy a compartir una lista, no tan extensa, quédate tranquilo, de cómo nosotros nos bajamos de la cruz, cómo debemos bajarnos de la cruz. El poder de Dios, hermanos, nos va a ayudar a esto, pero el poder de Dios no va a poder hacer lo que puede hacer nuestra voluntad, que es la decisión. Él no nos va a obligar a decidir. Eso es un acto voluntario, algo tuyo, algo que vos decidís en tu corazón. El poder de Dios no entra en esa esfera, no quiebra tu voluntad. Él deja que vos decidas. Es tu decisión. Si alguien está crucificado juntamente con Cristo, como relata el apóstol Pablo, es porque desea hacerlo, solamente porque quiere amarlo. Pero es amor por amor, ¿no? Es comprender cómo el Señor nos ama, y simplemente, si Él estuvo dispuesto, nosotros queremos estar dispuestos. No somos Jesús en el sentido de pasar lo que Él pasó públicamente y literalmente. Él ya nos salvó y solo Él hizo esa obra. Pero esto lo vivimos en el Espíritu, en nuestra relación con Él, en el alma, en nuestra relación con los demás. Vivimos este proceso. Entonces, el poder es de Dios, te decía, y la voluntad tuya. Decí conmigo, el poder es de Dios, pero la voluntad es mía. ¿Para qué? Para quedarnos en la cruz, para no bajarnos de la cruz. Entonces, continúo sobre esto de estar en la cruz. No bajemos de la cruz cuando Satanás te dice, te daré. Satanás puede decir esto de muchas formas. Se lo dijo Jesús en el desierto. Él le ofreció gobernar, como si... Qué raro lo que hizo Satanás, ¿no? Uno lo califica, yo por lo menos, de insensato al hacer lo que hizo. Pero lo intentó igual. Pero esto él también lo puede hacer con hombres comunes, ya no con Jesús. Tentarlo a las riquezas, tentarlo a todo lo que desee su corazón, a las concupiscencias del corazón humano. Pero nosotros tenemos que resistir. Mateo 4, versículo 9 dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Las tentaciones de Satanás. Ahora hay otro tipo de tentaciones, algunas que son de lujuria, algunas que tienen que ver con las finanzas, otras que tienen que ver con el amor propio desde todos los aspectos. Pero nosotros tenemos que decir, yo no me bajo de la cruz, porque ese ofrecimiento es decirte, vení, bajá de la cruz, bajá de la cruz, no estés con Jesús ahí clavado, bajá de la cruz. Otra forma, hermanos, puede ser también que nos bajemos no de la cruz, sino de nuestro amor propio. No bajamos de la cruz, pero sí de nuestro amor propio. Porque la soberbia
es un principio de muchos males, como el amor al dinero. A lo extenso de toda la Biblia, el Señor nos habla sobre un corazón soberbio y nos dice los contrapuntos, lo que sucederá a aquel hombre que es soberbio y lo que le sucederá a aquel hombre o mujer que es humilde. El contrapunto. Entonces nosotros necesitamos entender estos principios. Isaías 2:17 dice: la altivez del hombre será abatida. ¿Qué será la altivez del hombre? Abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Yahvé será exaltado en aquel día. Él sí es exaltado. Amén. Y yo pensaba hoy, y lo vuelvo a pensar otra vez al compartírtelo, que solo un corazón redimido puede entender este principio. El hombre natural no comprende que solo Dios, Él es el merecedor de la gloria y que todo es para la gloria de su nombre. El hombre o la mujer que no está redimida, que no mira esta realidad. Pero el hombre o mujer que sí es redimida, sí lo percibe. Porque el Señor le da luz para entender. Que alguien diga amén, por favor. Continuemos. ¿Nos bajamos de la cruz? ¿Nos bajamos de la cruz? No, no nos bajamos de la cruz. No debemos bajarnos de la cruz. No nos bajemos de la cruz. Cuando la ira se quiere enseñorear de nosotros, Efesios 4:26, pero hay muchos más versículos. Cuando se enojen, no pequen, no dejen que se ponga el sol estando todavía enojados. Claro, a veces estos aspectos son tan comunes en la vida que parece que ya son parte de nosotros y que nunca van a dejar de ser. Pero no, tenemos que matarlos. ¿Lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos decidiendo de esa forma cada día? Tenemos que matar la ira. Tenemos que matar al yo, a la vanidad, al amor propio. ¿Por qué luchamos y por qué nos ofendemos? Por amor a nosotros mismos. ¿Por qué queremos que nosotros seamos bien vistos? Por amor a nosotros mismos. Eso tiene que cambiar para que veamos la necesidad de amar a Jesús por sobre nosotros mismos. Eso es estar en la cruz con Él. Eso es participar de lo que Él vivió. Gloria al Señor por ello. No bajemos de la cruz, entonces, cuando te dicen, a veces voces cristianas también lo hacen, cuando te dicen, vos sos hijos del rey. Claro que somos hijos del rey, por supuesto, pero vivir los lujos, los placeres de una vida en el rey. Hermanos, Hebreos 13:5 es un texto de escenas que podía haber tomado. Dicen, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen. ¿Contentos con qué? Con lo que tenemos. Contento con lo que tenemos, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Lo que necesites lo vas a tener. Lo que es una realidad, una verdadera necesidad, Dios te la va a suplir. Pero no está para atender nuestros caprichos. Él no está para eso. Pero lamentablemente hasta se predica de esa forma muchas veces. Y yo lo único que quiero decir, siendo un total desconocido en esta sociedad en la que vivimos y amando ese lugar, queriendo seguir en ese lugar, es que me gustaría afectarte como iglesia en esta razón. Me gustaría que me entendieras al querer comunicarte esto, que realmente vos quieras decir, yo quiero estar crucificado con Jesús, quiero estar con Él crucificado, clavado en la cruz, atado a mis manos y mis pies a la cruz, con Jesús. Él padeció y nosotros padeceremos, dice la Escritura. Entonces, el Señor tiene riquezas indescriptibles para vos y para mí, pero no están en esta tierra. Están en su reino, a donde soy llamado, a donde soy llamada. Y vamos a llegar allí si tenemos esta mente. Si somos egoístas, si somos soberbios, se complica esto. Necesitamos verdaderamente tener un corazón como el que Jesús tiene. Veamos qué más.
¿En qué no nos bajaremos de la cruz? En la burla. Lucas 23:36. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre. Claro, esto que hacían los soldados es lo que hacían con todos los que crucificaban. Encontraron un argumento para burlarse de Jesús. Pero, ¿saben? Estuve estudiando sobre las crucifixiones y cómo eran. Y hay muchísimos aspectos, los cuales ya no voy a tocar, no está en el bosquejo, que podría resaltar sobre este hecho de la crucifixión. Pero algo que me llamó mucho la atención es que eran profundamente azotadas las personas que iban a una cruz. Se tomaba tiempo para azotarlos. Y las formas de castigos eran tremendas. Ustedes ya han escuchado alguna vez, ¿no? Había un castigador, alguien que castigaba, que le llamaban lictos. Y había un látigo que le llamaban escorpión, que cuando golpeaba con sus bolitas de acero con ganchos sobre la piel, lastimaba al golpe, pero también esa punta que tenía ese anzuelo arrancaba la piel. Y era algo literalmente desgarrador, desgarraba la piel. Provocaba un dolor tremendo, pero también provocaba hemorragias muy fuertes. Nosotros hoy vemos que a veces una persona en la calle, en las noticias, recibe un balazo y una sola bala, la pérdida de sangre puede matarlo. ¿No es así? La sangre que perdían las personas que eran crucificadas era mucha. Ya llegaban semi-muertos después del castigo de la cruz. Jesús se lo considera que aún fue peor su castigo, peor el castigo que hubo sobre él. Todo eso lo hizo porque te amó. Todo eso lo hizo por amor a vos y a mí. Individualmente, aunque globalmente. ¿Cómo no valorizar eso, no? Como te decía, hoy ya no vamos a pasar nosotros ese tormento. Pero nuestra alma necesita pasar el flagelo de la crucifixión. Nuestra alma, nuestra soberbia, nuestra entereza humana necesita pasar eso para que nosotros menguemos y crezca Cristo. Para que menguemos y crezca Cristo. Entonces cuando se burlan de vos, sí, bueno, déjalos. Simplemente, no te hieras por eso. Ama a esa persona que se burla de vos si esto te sucede. Quizás nunca te pasó, pero si te pasa, ama a esa persona. Otro aspecto para no bajar de la cruz, que no te hagan bajar de la cruz, que no te tienten a bajarte de la cruz, es el dolor de la carga. La carga es muy fuerte. Gálatas 6:2 dicen: lleven los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley del Cristo. Nosotros muchas veces nos sentimos cansados, pero una cosa es llevar tus propias cargas y otra es llevar las cargas de los demás. Cuando no obstante que estás llevando tu propio peso en la vida, llevas en tu ser el dolor de otros. Dios quiere que hagamos esto, nos lo dice en su palabra. Nosotros tenemos que llevar las cargas de otros. Tenemos que hacerlo. Cuando vivimos encerrados en nuestro propio dolor, o sea, nuestras propias cargas, somos egoístas. Pero cuando nos acercamos a otro que está en necesidad, eso que a nosotros nos atormenta tanto, esa carga que llevamos personalmente, se empieza a disipar. Porque vemos que otros sufren de maneras más profundas. Nosotros necesitamos entender ese principio, porque Dios va a querer que lo sigamos haciendo. Entonces va a venir una voz carnal, va a venir Satanás, va a venir los demonios y te va a decir: bájate de la cruz, no lleves ninguna carga. Pero la tenemos que llevar. La tenemos que llevar, como Jesús lo hizo. Otro aspecto: no bajemos de la cruz cuando veamos sangre. Yo conocí un hombre en mi juventud que literalmente, él veía una gotita de sangre y quedaba ahí, se caía. Literalmente, un hombre que, para colmo, miren, me salgo de bosquejo, perdón, un segundo. Pero era tan así, ¿no?
acá se hace lo que yo digo. Pero veía, yo me corté una vez, me vio una gotita de sangre en el brazo y cayó redondo al piso. Que no te pase eso a vos, ¿no? La sangre era algo inevitable en la crucifixión. Todo crucificado veía sangre. Todo crucificado derramaba sangre. Pero nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Por lo tanto, lo que nos debe llamar la atención es la obra de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿Cómo se reduce eso? En una palabra quizás, evangelio. El evangelio es la sangre de Jesús derramada por nosotros. Esa obra monumental que hizo por la humanidad se define en las Escrituras, en la obra que Él hizo por nosotros, en el evangelio que vivimos. Entonces, no nos bajemos de la cruz porque está trayendo una nueva realidad la mente de las personas. La sangre que está haciendo que otros nazcan una vez más. Así que no te impresiones con la sangre. La sangre que representa cuando nosotros celebramos la cena del Señor. ¿Qué representa la sangre? Su vida en nosotros, a favor de nosotros. Su entrega total. La pregunta es, en los momentos de martirio, la iglesia supo entregarse al martirio. Si nosotros tuviéramos que vivir eso, tenemos que saber hacer lo mismo. La iglesia tiene que tener estos pensamientos vivos en su corazón. No bajemos de la cruz cuando te pregunten, ¿pero por qué estás ahí arriba? Bajate, bajá de ahí, vení con nosotros acá abajo, que la estamos pasando bien, bajate de la cruz. Bueno, no escuches esas palabras. Salmo 37 es toda una disertación sobre las consecuencias de aquellos que están alejados de Dios. Y comienza diciéndole al que está en Dios, hoy sería traducido a nuestro momento la gracia, el que está en Cristo. No te inquietes a causa del malvado, del inicuo y del que progresa, el que tiene cosas, el que es reconocido, el que no le importa más que su propio ser. No te inquietes por eso. Entonces, nosotros no queremos ser como ellos, ¿no es cierto? No queremos vivir de esa forma. Hemos abandonado eso, como el apóstol Pablo dice que todo lo tiene por basura, o lo tuvo por basura porque lo dejó por Cristo. Es lo que nosotros tenemos que hacer para estar en la cruz. Es la forma de estar en la cruz. No bajemos de la cruz por una sencilla razón. Porque esta vida es muy efímera. Esa palabra efímera, como es la prosperidad de aquellos que no están con el Señor, es por ese insecto que está ahí. Efímera es un insecto que vive solo un día. El proceso de nacimiento es maravilloso. Si lo puedes ver en un documental, en algún lugar, buscar información, es tremendo. Lo que pasa para que nazca, pero muere en el mismo día. Vive 24 horas y perece. No vive más que un día. Así es la vida de aquellos que no están con el Señor. Por lo tanto, necesitan socorro. Porque necesitan lo que no tenemos nosotros, la vida eterna. La vida eterna. ¿Te das cuenta? Por eso la cruz es válida, porque el Señor nos llamó a la vida eterna. No a una vida placentera acá en este mundo, sino a la vida eterna. Claro que vamos a tener gozo, claro que nos vamos a alentar en Él, claro que vamos a ser sus amigos, claro que vamos a gozarnos en su presencia, pero el gozo eterno está en su reino. Allí lo encontraremos. Allí estaremos con Él. Algunos ya están allí, como mi padre, algún ser querido tuyo, Facu, que hace poco fue con el Señor. Vamos a estar todos allí. Todos vamos a estar allí. Y vamos a deleitarnos en su presencia de una forma nunca vista en esta tierra. Entonces, quiero decirte lo último. No nos bajemos de la cruz por otra sencilla razón. Porque Jesús no se bajó. Él nos mostró la forma, el camino. Él no se bajó para cumplir el propósito del Padre, de Dios. Filipenses 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí
En la actitud de Jesús hay dos cosas que nosotros tenemos que tener, que es humillación y obediencia. Se humilló y fue obediente. Eso tenemos que tener nosotros en nuestro carácter. Desde nuestra juventud, desde la mocedad, desde la pequeñez. Cada hombre, cada mujer necesita aprender a vivir en humildad y en obediencia. Eso edifica su futuro. Y nosotros, los que ya somos avanzados en edad, también nuestro futuro se relaciona directamente con nuestra condición de humildad y de obediencia. Con eso está relacionado. Eso dictará nuestro futuro. Entonces, dando cierre, nosotros necesitamos estar crucificados juntamente con el Cristo. Yo te ruego hoy, te lo ruego, como cuando dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 1, yo les ruego, yo te ruego que no te bajes de la cruz. Viví en la cruz. Hay solo dos maneras de bajarse de la cruz. Carnalmente es una. Toda la lista que te di, podría poner muchos aspectos más, pueden incitarte a bajarte de la cruz y aceptar esos ofrecimientos y decir, sí, mira, yo jamás voy a controlar mi carácter, por eso me bajo de la cruz. Yo jamás voy a dejar de ser una persona tendenciosa o una persona avara, me bajo de la cruz. Yo nunca voy a dejar de ser carnal, me bajo de la cruz. O sea, por aspectos carnales te puedes bajar. Y es lo que menos puede agradar a Dios. Pero hay otra forma de bajarse, y es la del cristiano. Solo nos bajamos de la cruz cuando estamos muertos. Cuando estamos muertos. Si estás muerto a tu yo, vivirás. Y cuando estés muerto físicamente y muerta físicamente, también vivirás. Recordad las palabras de Jesús: el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces este ofrecimiento que hoy te hago es: no te bajes de la cruz, no te bajes de la cruz, no te bajes de la cruz. Y llegará la muerte del ego y tu resurrección a la vida eterna. Estarás sentado junto a Jesús en su reino y te dirás a vos mismo: te glorifico, Señor, a vos, porque me diste las fuerzas para no caer en la tentación y mantenerme firme en la cruz de Cristo. Solo queda una pregunta por hacerte para finalizar. ¿Te bajarás de la cruz? ¿Cuál es tu respuesta? No lo hagas. Como Jesús fue obediente, vos y yo debemos ser obedientes al Padre y no bajarnos de la cruz. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta noche. Vamos a compartir un momento de oración.